venimos tratando el tema últimamente de la realidad de nuestros niños y niñas, y el viernes tuve la oportunidad de participar en un seminario que se hizo en la Asociación Argentina de Salud Mental sobre la temática de las identidades digitales y todo lo que está sucediendo en ese mundo digital del cual al parecer los adultos cada vez tenemos menos contacto, menos control, y sabemos cada vez menos de todo lo que está pasando, y bueno, lamentablemente hoy vamos a ver de las cosas malas que están sucediendo allí o perjudiciales para el desarrollo evolutivo de la infancia, ¿no? El seminario estuvo a cargo de una diputada provincial por la provincia de San Luis. Ella es especialista en cibercrimen, la licenciada Fernanda Espinosa se llama, ¿no? Y bueno, ella está muy metida con el tema del ciberdelito, es una especialista en este tema, es licenciada en Relaciones Internacionales, y hace muchos años está con estas cuestiones, pero bueno, justamente es que se acercó para hablar y desasnarnos a la gran mayoría de los profesionales de la salud mental que estábamos ahí. Algunas cosas uno conoce, pero obviamente la realidad, así como todo lo informático va avanzando, podríamos decir, ¿no? Trimestre a trimestre, lamentablemente las patologías y las formas del ciberdelito o del ciberacoso en la escuela va avanzando muchísimo. Primero, obviamente, esta es una columna dirigida más que nada a los papás, a las mamás, a los abuelos, a las abuelas, para entender primero que nosotros estamos a años luz de la realidad que nuestros nietos, nietas, nuestros hijos e hijas tienen cotidianamente, fundamentalmente en el ámbito escolar o en el ámbito social, ¿no? Recordemos que nosotros pertenecemos, Alejandro, a una generación donde los vínculos, prácticamente el 100% de nuestros vínculos incluían al cuerpo, incluían al encuentro con amigos, con amigas, en los recreos, en el aula, en el club, en la vereda, jugando en nuestras casas, andando en bicicleta. Bueno, hoy, 40, 50 años después, los vínculos que tienen los menores son vínculos que están, digamos, casi en más del 50% son vínculos digitales, ¿sí? Así, lo mismo que nos pasa a nosotros, adultos que nos comunicamos muchísimo y nos vinculamos a través de los teléfonos, bueno, los pibes lo hacen muchísimo más, ¿no? Y también lo segundo que hay que entender, que esto ya lo hemos hablado aquí incluso en las columnas, que todos esos datos que nosotros dejamos en nuestras redes sociales, en el mundo digital, esos millones de datos que tenemos en nuestros teléfonos, esa vida íntima, entre comillas, ya no es íntima. Todo lo que está en Internet es plausible de ser robado, observado, investigado. De hecho, obviamente, los celulares cada vez tienen más dispositivos o más capacidades para almacenar información, y también, obviamente, para que, en el caso más, podríamos decir, inocente, entre comillas, digo inocente, las empresas sepan cuáles son nuestros perfiles de gustos, de consumo, qué tipo de gaseosa tomamos, con qué tarjeta de crédito pagamos, y así millones de datos que dejamos en la red a lo largo de un año, ¿no? Bueno, nuestros hijos e hijas también dejan esos datos, sumado a toda esta vida de fotos y de imágenes que los adolescentes tienen, ¿no? En Argentina nosotros estamos en algunas cosas por ahí avanzados y en algo atrasados. En algo atrasado, ¿por qué? Porque
tenemos una ley vigente que es la Ley de Datos Personales del año 2000, ¿sí? O sea, prácticamente antes de la explosión de Internet y mucho antes de los teléfonos táctiles o las redes sociales, ¿no? Entonces, tenemos ahí una ley obsoleta ya, que según los expertos se le han puesto algunos parches, pero indudablemente se necesita una legislación absolutamente nueva, ¿sí? Para poder de alguna manera estar acorde a la época. Ahora, tenemos una ley de grooming, ¿sí? Del 2013, y somos el único país que tiene una ley de grooming como delito, digamos, ¿no? Eso de alguna manera nos ubica en la vanguardia, pero bueno, ahí estamos, ¿no? O sea, la ley no está del todo ayornada, según los expertos, y bueno, ahí tenemos esas dificultades. Ahora, algunos datos chiquititos que compartió esta persona, que incluso algunos ya hemos hablado. Por ejemplo, en edades entre 6 y 13 años en la Argentina pasan alrededor de 5 horas los pibes frente a una pantalla. 5 horas al día en promedio. 5 horas al día en promedio entre 6 y 13 años. Esto es muchísimo teniendo en cuenta que la mayoría de nuestros hijos e hijas van a la escuela un promedio de 4 horas, de los cuales si le descontamos el ingreso, la charla, los recreos, que fui al baño, charlar, jugar, los pibes están teniendo en promedio, no digo todo, en promedio, quizás igual o más horas frente a la pantalla que en el trabajo escolar, podríamos decir, ¿sí? La edad promedio del celular propio en Argentina en el 2020 era entre 12 y 13 años. 2020, entre 12 y 13 años, en promedio, los chicos tenían, es decir, en la pubertad, entrando a la adolescencia, ahí se accedía a los celulares. Hoy, 2024, la edad promedio es 9 o 10 años. Obviamente en el medio pasó la pandemia, y la pandemia, como ya hemos hablado en estos últimos prácticamente 5 años, aquí ha cambiado drásticamente el perfil sociológico y vincular de los seres humanos. No solo aquí, es en todo el mundo. Pero estamos hablando que en la Argentina, entre 9 y 10 años, hay chicos y chicas que ya tienen su celular propio. Es decir, no estamos hablando de la otra cuestión que también es realmente muy, muy preocupante, que a un niño de 1 año y medio, 2 años, el papá o la mamá le dé un celular para que se entretenga. Ya eso es una locura, pero esta otra locura, de alguna manera, es que una niña o un niño de 9 años hasta ya tiene su celular propio, ¿no? Y esto también habla, creo que en algún momento lo he comentado, a veces cuando doy charlas en escuelas y demás sobre estas temáticas, muchos papás te cuentan, y mamás, que por ahí un niño de 9, 10, 11 años, la mamá o el papá dice, no, yo no le toco el celular porque es parte de su intimidad, ¿sí? Bueno, eso obviamente desde el campo de la salud mental en la actualidad es una aberración, es decir, un error totalmente confundir la palabra intimidad con el cuidado parental en esta realidad que tenemos, ¿no? Si un niño, una niña de 9, 10, 11 años, el papá o la mamá no puede tener acceso a su celular, es una forma también de exponerlos a todas estas realidades que en este caso aquellos que se dedican al ciberdelito están mostrando, y estamos los que trabajamos en la salud mental gritando como profetas en el desierto por todas las cosas que están sucediendo, ¿no? El 60% de los niños en Argentina y en Latinoamérica, el 60% de los niños
menores de 18 años han sido víctimas de ciberacoso, ciberbullying, adicción a los videojuegos, comportamiento sexual online, ludopatía y acceso a la pornografía, que como ya habíamos dicho en alguna otra oportunidad, en la Argentina el ingreso a la pornografía es aproximadamente a los 11 años, ¿no? Es decir, aquí vemos cómo hay niños que están entrando en la pubertad todavía, pero que tienen ya una sexualización patológica, ¿sí? Porque lo que se ve en las pantallas generalmente no es lo que realmente podemos definir como sexualidad humana, ¿no? Algo que sí es interesante cómo lo explicó esta mujer y que quiero compartir con ustedes. Bueno, obviamente que no vamos a poder en 20 minutos sintetizar un seminario que duró 3 horas, ¿no? Pero voy a destacar algunos puntitos importantes, ¿no? Ella habló de 3 yoes, es decir, está el yo real, el yo idealizado y el yo digital, ¿no? El yo real obviamente entendemos que es lo auténtico, es quiénes somos nosotros, nuestra subjetividad, podríamos decir, Alejandro. El yo ideal siempre, o sea, Freud hablaba del yo ideal hace más de 100 años, es aquello, lo aspiracional, ¿no? O sea, ¿cómo me gustaría ser? ¿Sí? O sea, quiero ser bombero cuando sea grande, quiero, el año que viene me quiero comprar mi bicicleta todoterreno, etcétera. Pero hoy tenemos, sobre todo en las últimas décadas, un nuevo concepto que es el yo digital, ¿no? Es esa imagen que nosotros, los seres humanos, inclusive esto no pasa solo en niños, es todo ser humano que tiene acceso a las pantallas. Nos pasa a nosotros también, a muchos adultos. Tienen un yo digital, obviamente, que es esa imagen en sus redes sociales, en sus vínculos digitales. Es un perfil curado, como dice ella, es decir, cuando alguien hace una cura de una exposición artística, de una cura de cuadros, un curador en arte, es aquel que dispone de alguna manera las obras de arte para generar un buen impacto o una buena distribución de su obra. Un perfil curado es cuando nosotros tuneamos, ¿sí?, quiénes somos. Entonces vamos poniendo nuestra mejor cara, nuestra mejor pose, mostramos muchas veces, hay cientos de miles de seres humanos, adultos y adolescentes, que muestran una realidad en sus redes sociales que no son. Bueno, ahí se produce, podríamos decir, el primer emergente. Los adolescentes, los púberes y los niños están mucho más tiempo fantaseando y pensando y viviendo en este yo digital que en su yo real, ¿no? Hoy en una pantalla, Alejandro, nos educamos, trabajamos, nos distraemos, también hay procesos de sexuación, y todo ese combo que ya a un adulto podría generarle algún tipo de inquietud o de, digamos, tensión en su personalidad. Imaginémonos lo que está sucediendo en niños y niñas que están armando su personalidad, que están estructurando su carácter, que están madurando cognitivamente, ¿no? Obviamente que hoy tenemos que trabajar con nuestros niños en que ese yo digital sea lo más saludablemente posible. ¿Y cómo es un yo digital saludable? Y el mismo que sos sin una pantalla en la mano, ¿no? O sea, si nosotros vemos que nuestros hijos, nuestras hijas están mostrando una vida que quizás no es tan así, o que muestran una realidad en sus vínculos por internet que en casa no es, bueno, ahí tenemos un primer indicio de que ya comienza a haber una distorsión cognitiva en quiénes son, ¿no? Entonces a veces los pibes es como decíamos históricamente, se lo comió el personaje.
Claro. Entonces lo que estamos viendo, y trajo un montón de datos y de números y de encuestas del Hospital Garrahan, de los servicios de orientación en adolescencia de la provincia de San Luis, porque como dije al principio, vive en San Luis y es diputada provincial en aquella provincia. Bueno, son altamente alarmantes, ¿no? Porque a los pibes se les está, el personaje está teniendo cada vez más espacio vital. Y entonces ese personaje es tan endeble porque depende de la opinión de los otros. Y ahí comenzamos a pensar todo lo que pasa en las redes con el grooming, el ciberacoso, esas vulnerabilidades que tienen nuestros niños frente a las pantallas y bueno, ¿no? Ahí viene nuestro trabajito, ¿sí? Por ejemplo, voy a ir cerrando con esto, hay muchísimo más para comentar, vamos a ver si podemos seguir más adelante, pero en 3 escuelas de la capital de San Luis Capital, hicieron un trabajito con el Ministerio de Salud y midieron con encuestas la irritabilidad en chicos de quinto grado 10 años, 11, alguno que haya repetido, le sacaron el celular, ¿no? O sea, le sacaron el celular al inicio de la escuela y se lo devolvían al final de la jornada, ¿sí? Y después hicieron un trabajito con algunos padres que se sumaron a esta investigación de retirar el celular en casa durante 3 horas, ¿sí? Bueno, los niveles de ansiedad, enojo, irritabilidad, tristeza, bronca que encontramos en niños de quinto grado cuando le retiramos el celular nos pinta a las claras que ya tenemos otro problema, que no hace falta ser no hace falta ser un erudito para darnos cuenta que la adicción a las pantallas ya no es un problema, ya el ludópata no tiene 45 años, sino que podemos pensar en un adicto a las pantallas o en un ludópata, en un pibe de 9 años, o de 8, o de 7, ¿sí? Entonces, bueno, nada, para finalizar, Alejandro, diría que ella obviamente habló del rol de los padres, fundamentalmente, ¿no? Y nosotros aquí decimos siempre que el mundo adulto está en retroceso, ¿sí? En este caso, a veces hay familias enteras que están atravesadas por las pantallas, y entonces obviamente, ¿no?, la cantidad de problemáticas de diálogo, de vínculos, de puesta de límites que hay cuando no solo un niño de 11 años no tiene límites en el uso del celular, sino que a su vez su propia mamá o su propio papá no tiene límites en el uso del celular. Entonces vemos un mundo complejo. Todavía ni siquiera he mencionado nada del ciberdelito y cómo, para cerrar, estas bandas de ciberdelito que se dedican fundamentalmente en el mundo infantil a la pedofilia o a la pornografía infantil, cómo operan en estas plataformas de juegos, cómo operan con perfiles falsos, y en el mundo adulto, bueno, cómo operan con la venta de datos, la extorsión, como muchos adultos son extorsionados por haber entrado a un sitio de pornografía, aunque lo hayan hecho una única vez en su vida, y justo entraron a un lugar que son como puertas falsas, decía esta mujer, ¿no? Vos entrás y ya quedás, y a partir de ahí te empiezan a extorsionar con amenazas, y bueno, realmente es una problemática que en todo el mundo está sucediendo, porque claro, la vida de los seres humanos cada vez está pasando más tiempo en pantallas, y entonces todas las problemáticas que antes teníamos como humanidad en el afuera, hoy la tenemos en la palma de nuestra mano, o nuestros hijos la tienen en cualquier dispositivo de pantallas, digamos, querido Alejandro. Sí, señor, sin dudas. Esteban, te agradecemos muchísimo tu participación y seguramente este tema tenga una parte 2 por la relevancia, por la importancia y por la profundidad
que le podés dar. Así que te agradecemos mucho y en contacto cada lunes. El lunes que viene entonces le vamos a dar una segunda parte, porque bueno, imagínense que la verdad que uno sale con la cabeza abrumada y preocupada por tantas infancias que están en riesgo. Querido Alejandro, buena semana para todos. Chau, chau.